El Nuevo Testamento enseña claramente que todos cuantos responden con fe al Evangelio apostólico, Dios los ha libertado del poder de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Un elemento esencial en esta experiencia de conversión es el saber que ya no se encuentran bajo la ira, sino bajo la gracia. Con todo, el Nuevo Testamento está lejos de afirmar que el cristiano se ve libre automáticamente de cualquier manifestación del enojo divino. Pablo ponía buen cuidado en advertir a los cristianos en contra del peligro de caer en una falsa seguridad. Si vivían por fe en Cristo, el cual se sacrificó por ellos, entonces ellos se encontraban en la obligación de ofrecerse a su Señor como un sacrificio puro y limpio de toda codicia o suciedad. La contaminación moral demostraría que no eran hijos de Dios, sino hijos de desobediencia y bajo la ira divina. Efesios 5, 1-6. Mas si antes eran tinieblas y ahora eran luz en el Señor, debían andar como hijos de luz, produciendo los frutos de la luz que consisten en la bondad moral. Efesios 5, del 8-9. Porque habían resucitado con Cristo y podían gozar de los beneficios de su pasión, estaban obligados a mirar las cosas de arriba. Y añade Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, del 1-6. El hecho de que no estuvieran bajo la ley, sino bajo la gracia, no debía hacerles olvidar que hay una ley de Cristo que debe ser guardada. Gálatas 6:2. El haberse despojado del viejo hombre con sus hechos y haberse revestido del nuevo debía llevarles a recordar que el nuevo se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses 3, 9-11. Muchos de los cristianos de Corinto no acertaron a comprender al principio que el cristianismo era algo muy distinto de las religiones de misterio tan populares entre los griegos. Los que estaban en Cristo, miembros del nuevo Israel e hijos del nuevo pacto, no se hallaban libres de la obligación de ocuparse y preocuparse por las cuestiones relativas a la conducta moral. En su intento de hacerles ver claro en todas estas cuestiones, el apóstol Pablo recordaba a sus lectores el trágico destino que sufrieron la mayoría de israelitas en el viaje de Egipto a Canaán. Al obrar así, Pablo pone de relieve que el Dios con quien los antiguos israelitas tenían que habérselas es el mismo Dios que ha convertido a estos cristianos corintios en parte del nuevo Israel, estableciendo con ellos un nuevo pacto inaugurado por la sangre de Jesús. La historia del antiguo Israel no fue escrita como simple tema de interés para los amantes de las antigüedades, sino porque es un registro inspirado por Dios que contiene la palabra de Dios adecuada para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Estas cosas, escribe Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Primera de Corintios 10:11. Fueron hechos históricos con un significado único porque en ellos el Dios vivo obró para revelar a la humanidad los elementos esenciales de su naturaleza. En el relato que el Antiguo Testamento hace de todos los ejemplos que Pablo presenta en Primera de Corintios,
capítulo 10, versículos 1 al 10, explícita mención de la ira de Dios sobre Israel. Leemos cuando el Señor envió codornices del mar en respuesta al deseo de comer carne que formularon los israelitas. Aún estaba la carne en los dientes de ellos cuando la ira de Yahvé se encendió en el pueblo e hirió Yahvé al pueblo con una plaga muy grande. Números 11:13. Cuando Aarón levantó el becerro de oro y dijo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El Señor dijo a Moisés: Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Éxodo 32, 4, 5, 9, 10. Cuando Israel probó la paciencia de Dios y murmuró contra Aarón y Moisés diciendo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La ira del Señor, aunque esta expresión no aparece explícitamente en el relato, se manifestó en la plaga de serpientes ardientes, hasta que, gracias a la intercesión de Moisés, fueron liberados por medio de la serpiente de bronce que obró como un medio de la gracia salvadora de Dios. Números 21, 5 al 8. Pablo deduce de estas referencias que cita en 1 Corintios 10 que la misma clase de penalidades que las que sufrió el antiguo Israel caerán sobre los cristianos si piensan que se hallan libres de toda inseguridad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Cuando Pablo recuerda a sus lectores de manera tan enfática el peligro en que se hallan, parece que proclama no solo una verdad evidente en el Antiguo Testamento, sino que está refiriéndose a algo que conoce por propia experiencia como cristiano. El día final de la ira. Este día del Señor aparece siempre en el Antiguo Testamento como una realidad futura. Si bien hubo acontecimientos en la historia que abarca este registro inspirado, que fueron verdaderamente días de juicio para Israel y para los pueblos vecinos que lo oprimían, la certeza de este último día del Señor, en el que la absoluta justicia de Dios será completamente vindicada y libre de trabas el furor de su ira, pasa al Nuevo Testamento. Y este es uno, entre otros, de los factores que dan unidad a la teología bíblica. Queda todavía una ira que ha de venir, cuando Juan el Bautista da su mensaje. El propósito principal de la misión de Juan fue capacitar a sus contemporáneos para que escapasen de la ira final. A tal fin, le señalaba a Cristo como el Cordero de Dios, por cuyo sacrificio expiatorio los pecados del mundo serían quitados. Mateo 3:7, Juan 1:29. Pero este Cordero de Dios también está destinado a ser, como afirma Juan 5:22, el agente divino del juicio final. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por esta razón, el día del Señor, como Pablo lo llama en Romanos 2:5 en el Nuevo Testamento, es sinónimo del día del retorno de Jesús, el divino Hijo del Hombre en gloria. Pero aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesús y no conocieron a Dios, tendrán que afrontar aquel día como un día de ira, en el cual sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día.
Segunda Tesalonicenses 1:9. En el Nuevo Testamento, por consiguiente, el día final del juicio puede ser llamado no solamente el día del Señor, sino que, tal como se le denomina en Apocalipsis 6:17, es también el día de la ira de Dios y del Cordero. Es completo paralelismo con el Antiguo Testamento. El Apocalipsis de San Juan enseña que por cuanto Cristo mismo bebió la copa de la ira divina preparada para los pecadores en su pasión expiatoria, es también el agente divino a través del cual la ira divina será finalmente manifestada. Esta parece ser la razón principal por la que se amonesta a los creyentes a no tomarse la venganza por sí mismos. Cuando Pablo en Romanos 12:19 advierte a los cristianos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si lo hicieran, usurparían una función que pertenece a Dios exclusivamente y que será ejecutada por su Cristo. Viene el día cuando, según el Apocalipsis, el Señor resucitado y ascendido abrirá los sellos del libro divino de los destinos, en el cual están escritos los juicios del Dios Todopoderoso. El Cristo resucitado es el único digno de abrir este libro, porque Él es al mismo tiempo el Cordero que ha sido inmolado y el Todopoderoso, León de la tribu de Judá, que con su sangre ha comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, linaje y nación. Apocalipsis 5:9. El hecho de que el Cordero sea al mismo tiempo el león aumenta el aspecto terrible de su ira cuando abre los sellos del libro y desencadena los últimos ayes y plagas que marcarán el fin. Todos cuantos han tenido alguna responsabilidad en los problemas de la humanidad, pero han obrado de manera contraria a los propósitos de Dios, se esconderán de la ira del Cordero en aquel día, según describe gráfica y vívidamente el Apocalipsis. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento una divinidad sanguinaria? La unidad del mensaje bíblico. Por medio de la persona y la obra de Jesús de Nazaret, Dios mismo ha irrumpido en la historia del mundo para iluminar y salvar definitivamente a los hombres. Ahora bien, los autores del Nuevo Testamento establecen un vínculo inseparable entre el gran hecho salvador del misterio y la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo y la historia pasada. Es decir, lejos de ser un acontecimiento inicial, la manifestación de Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento como el cumplidor de la obra que el Dios vivo emprendió ya desde la más remota antigüedad. La grandeza y la eficacia decisivas del hecho central del Calvario destacan mucho más si se contemplan a la luz del cuadro de toda la historia de la salvación desde el principio y hasta su cumplimiento. Esta es la razón por la que el Nuevo Testamento es cita continua del Antiguo, y es imposible admitir la verdad de aquel sin reconocer al mismo tiempo la de éste. Lucas 24, 13 al 35. La ira del Cordero. Antes de continuar, convendría detenernos un poco y preguntarnos qué entendemos nosotros por el amor y la justicia revelados en Jesús de Nazaret. La ira del Cordero, cuyos vislumbres aparecen en los Evangelios y sobre todo en el sermón profético, Mateo 24, será revelada en el día postrero
Apocalipsis, capítulos 14, 19, del 13 al 16. La última completa y final efusión de la ira de Dios sobre el mundo está todavía por venir. El actual silencio de Dios ante la corrupción del hombre no significa que ahora el Señor hace la vista gorda, sino que manifiesta su paciencia para salvación hasta el día del juicio. Segunda de Pedro 3, 8 al 12. Pues no quiere que nadie se pierda. R.V.G. Tasker, catedrático de exegesis del Nuevo Testamento en la Universidad de Londres, hombre nada superficial, ha estudiado con detalle y erudición este tema y resume la cuestión que nos atañe aquí de esta manera. La opinión sustentada por Marción en el siglo II y consciente o inconscientemente adoptada por ciertos sectores que quieren llamarse cristianos, de que el Antiguo Testamento revela solamente un Dios de ira y el Nuevo solo un Dios de amor, es completamente errónea. Puede ser refutada por cualquiera que tenga de la Biblia un conocimiento algo más que superficial. Vayamos ahora a nuestra problemática concreta. ¿Por qué ordenó Dios el exterminio de los habitantes de Canaán? En primer lugar, abramos la Biblia en el Génesis 15, 16. O mejor todavía, comenzando en el versículo 13. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Texto importantísimo este para entender al Dios del Antiguo Testamento. Dios es paciente con el pecador. No castiga sino cuando la maldad ha llegado a su cenit. Ni un solo minuto antes alzará su mano. Además, su misericordia es tal que permitirá la esclavitud de Israel en Egipto unos años más, con tal de no hacer violencia a su principio de justicia y no infringir castigo antes del tiempo justo, exacto y definitivo, cuando ya no queda ninguna esperanza de salvación, cuando la maldad ha llegado a su colmo. Muchas lágrimas y mucho sudor verterán los hijos de Israel antes de poder salir de Egipto, pero no obrará Dios portentos con ellos, sino cuando la tierra de Canaán, su futura morada, se halle poblada por una raza que ha perdido su derecho a la existencia. Las víctimas cananeas. ¿Quién eran las víctimas cananeas? Cualquier libro de historia informa sobre ello. Algunos ejemplos bastarán para trazar el cuadro de lo que fue la civilización cananea. Se encontró en Megido el cadáver de una muchacha de unos 15 años que había sido emparedada al pie de un muro de fortificación de un edificio. A pocos metros de distancia, una jarra con el cadáver de un niño dentro. Con tales sacrificios humanos, los cananeos pensaban retener así el espíritu de la víctima en el edificio y asegurar su perpetua protección. Eran los llamados sacrificios de fundación, de casas, de templos, etc. Los niños eran introducidos en jarras todavía vivos, cabeza abajo, y se les sepultaba. Muchos niños que no tenían más de una semana, otros de meses, y algunos jovencitos y adolescentes. Un eco de tales prácticas, condenadas por la palabra de Dios, puede ser consultado en los textos siguientes. Josué 6:26, Primera de Reyes 16:34, Levítico
18:21, 22. Deuteronomio 12:31, 18:10. Segunda de Reyes 16:3, 21:6, 23:10. Jeremías 7:31. La prostitución sagrada en los templos, el sadismo, a los prisioneros de guerra se les arrancaban los ojos y se les torturaba, y la violencia estaba a la orden del día. Las divinidades cananeas eran crueles, que exigían también sacrificios humanos, torturas y toda clase de obscenidades como parte integrante del culto que se les debía ofrecer. La degeneración comenzaba en el templo, en las ideas acerca de los espíritus, de las cosas trascendentes, y concluía en el hogar, donde ya apenas quedaba nada de dignidad, amor y respeto. Oseas 4:11-14. Isaías 57:5 y Jeremías 3:6 ilustran estas prácticas, como los textos anteriores, realizadas por otros pueblos contemporáneos a la monarquía israelita. Estos cultos obscenos ejercían una fuerte atracción, dado que apelaban a los instintos naturales del hombre no regenerado, a sus inclinaciones más salvajes y primitivas. Es de notar que pese a la conquista de Israel, el modo de vivir cananeo, y un buen número de ellos, pervivió y luego se esparció por todas aquellas tierras. ¿Cuál hubiese sido su influjo posterior si no hubiera sido exterminado como nación? Muchos rasgos de la misma mentalidad aparecerán luego en algunos de los enemigos del pueblo de Dios, asirios, babilonios, etc. Un estudio de las crueldades de la civilización asiria es, igualmente, elocuente al respecto. Con todo, Israel no cumplió a rajatabla las órdenes de Dios. Muchos cananeos siguieron con vida. Luego, Israel sufrió las consecuencias de manera dolorosa y trágica. No olvidemos tampoco que en los 4 siglos de la paciencia de Dios, mientras Israel sufría el yugo de la servidumbre egipcia, los cananeos derramaron muchísima más sangre que la vertida por los hebreos en la conquista. Además, en Canaán la misma vida cotidiana era un continuo terror, un pánico legalizado, y la existencia se había convertido en algo más cruel que la muerte misma. Nada tan terrible allí como el ser niño, anciano, mujer o lisiado. Israel, depositario de la palabra de Dios. La perversidad y la impiedad de los madianitas, los cananeos, etc., constituía una infección cancerosa que hubiera acabado destruyendo tarde o temprano el testimonio de Israel si se les hubiera consentido una convivencia junto al pueblo elegido. Mas no ha habido a lo largo de la historia otros pueblos que han caído en iguales o parecidos excesos y corrupciones. Efectivamente los ha habido, y este hecho debe guiar nuestra interpretación de los mandatos de Dios para aquella ocasión. Así aprenderemos que fue aquella una coyuntura única. Su singularidad le viene de que no hay ni hubo jamás ningún otro pueblo, como el Israel de antaño, cuya supervivencia fuera tan vital para la historia de la humanidad y muy particularmente para la historia de la salvación. La preservación de Israel era algo fundamental para el bien del futuro del mundo, y esta preservación había de ser tanto moral como física, espiritual y nacional. Al juzgar algunos pasajes del Antiguo Testamento se olvida demasiado fácil que Israel fue llamado expresamente por Dios
para recibir, guardar y transmitir el conocimiento redentor del Dios único, en medio de un mundo y unas sociedades atraídas casi irresistiblemente por la idolatría y toda su secuela de inmoralidad, crueldad y corrupción. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3, 1, 2. Esta custodia de la revelación divina se encontrará en peligro muchas veces en el devenir histórico de Israel, en ocasiones por causas internas, otras veces por amenazas externas. Pensemos como una combinación de ambos elementos en la situación de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel. Primera de Reyes 18 y siguientes. Y cómo Dios consintió el exterminio de los profetas de Baal, obcecados, obstinados en su incredulidad y prestos a eliminar por el asesinato a todos sus oponentes. Así como más remotamente pronunciará sentencias contra Sodoma y Gomorra. Cuando el hombre peca contra el Espíritu Santo, es decir, contra todas las evidencias de la verdad divina que le ha sido propuesta de varias y distintas maneras, ya no queda esperanza para él. Si a ello se añade una inquina violenta contra el pueblo de Dios, un afán de destruirlo, de acallar su testimonio y hacer nula la revelación divina de que es portador, entonces Dios no puede detener el castigo. Solo Dios puede dar la orden. Pero observemos que es Dios mismo el que en todos y cada uno de estos casos da la orden. Jamás deberá el hombre atreverse a tomar la iniciativa, no solo porque es demasiada responsabilidad, sino porque entraña pecado de soberbia. Equivale a pretender conocer los designios de Dios antes de que Dios mismo los revele. No es válido, pues, usar estos textos para legalizar cualquier acción similar posterior, alegando que se trata también de guerra santa. El test de las guerras santas. No neguemos que puede haber civilizaciones tan decadentes y corruptas como las cananeas de los tiempos de Moisés y de Josué. Tal vez hoy mismo las hay. Pero lo que ha cambiado es la situación histórica y muy concretamente el momento de la historia de la salvación. No hay ninguna comunidad humana hoy cuya supervivencia tenga para la preservación del depósito de la palabra divina la misma importancia que tuvo entonces Israel. Ya los apóstoles viven en la plenitud de la revelación de esta palabra. Revelación y redención han sido consumadas en los días apostólicos. Esta es la ventaja que tenemos sobre los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Tanto la acción redentora como la reveladora han sido consumadas, y su testimonio ya no es patrimonio de un pueblo políticamente organizado, sino del nuevo Israel de Dios, la Iglesia de Jesucristo, un pueblo en medio de los demás pueblos de la tierra. Desgraciadamente, siempre hay quien, bajo la excusa de buscar la mayor gloria de Dios, comete barbaridades solo en su provecho. Entonces, se apela superficialmente a los textos del Antiguo Testamento, pecado grave que comienza siendo lo de exégesis y termina casi siempre en desvarío de apostasía. Esta es la tragedia de las guerras de religión. Solo Dios tiene derecho a indicar quién y cuándo debe morir. Solo Dios conoce si todos los resortes y la sensibilidad del pecador han sido alcanzados. Solo Dios sabe si no queda nada que hacer en favor del pecador. Y sobre todo, no olvidemos que era Dios quien dirigía la historia de su salvación, identificada en la historia de Israel.
Solo él daba esta clase de órdenes para llevar a cabo sus propósitos de alentar el reino de Dios en el mundo. La falsedad evidente de todas las demás supuestas guerras santas se descubre por cuanto nada han hecho realmente para cumplir los auténticos propósitos de Dios ni para adelantar su reino. Pero, ¿y los niños de Canaán? En cuanto a los niños, su muerte fue una liberación. No hemos de olvidar que fueron arrebatados de una existencia bestial y tuvieron el privilegio de ir a la presencia de Dios. Cosa difícil, si no imposible, en el caso de que hubiesen crecido en la cultura cananea o bajo sus influjos. Fue él quien dijo que de los niños es el reino de los cielos, y San Pablo escribía y vivía la gran verdad de que estar con el Señor en las moradas eternas es mucho mejor. Se trata de una cuestión de fe que nos pone a prueba, o toda la Biblia o nada de la Escritura. El mensaje entregado por Dios a través de Israel constituye un todo armónico y bien trabado. Si sacamos una pieza, el resto del edificio se viene abajo, aunque no lo observemos nosotros a primera vista. Dios lento para la ira y grande en misericordia. El mensaje de la salvación obrada por Cristo, al que apuntan sin cesar las páginas del Antiguo Testamento, quiere darnos la misma lección. El hombre, debido a su pecado, es maldito para Dios. Pero el amor del Señor, cuya perfecta expresión nos da la cruz donde pagó los derechos de su perfecta justicia que no puede pasar por alto el pecado, nos vence y tomando nuestro anatema, lo destruye en el mar insondable de su misericordia, y ya no se acuerda más de nuestros pecados. Este es el mismo Dios de Moisés y de Josué, de Elías y de David, el Dios encarnado en Jesucristo y que desde las páginas del Antiguo Testamento ya decía a la humanidad: misericordioso y clemente Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Salmo 7:11. Creo que cuanto antecede es suficiente para contestar a las objeciones de quienes consideran cruel al Dios del Antiguo Testamento. La cristiandad moderna, sin embargo, más dada a la superficialidad que a la profundidad, preferirá ahorrarse el estudio y dirá que no entiende a Dios. No se trata de justificar toda la violencia y toda la sangre que aparece en las páginas de la Biblia. Es elemental en exégesis y en hermenéutica bíblicas la distinción entre lo que son órdenes expresas de Dios y lo que es simple descripción de los pecados de los hombres. Vindicamos las acciones de Dios y los motivos que para las mismas nos han sido claramente revelados. Pero el cristiano no tiene que defender todos los hechos sangrientos, sin discriminación, que se narran en el relato bíblico. Tampoco tiene que echar en la cuenta de Dios toda la sangre que corre en el Antiguo Testamento como si fuera movida por decreto divino. Hay razones para explicar los mandamientos de Dios a Moisés y a Josué. Números 31 y Josué 8, por ejemplo. Pero no hay ninguna para justificar la inmoralidad de Judá y Tamar. Génesis 38. A no ser la corrupción que el pecado desarrolla en el hombre. Tampoco caben atenuantes para Jefté, Jueces 11, ni para la crueldad de buen número de israelitas en el período de los jueces y de los reyes. Todo lo cual nos muestra la Biblia para que aprendamos a conocer mejor las raíces profundas de la iniquidad y la perversidad del corazón humano. Génesis 6, 1 al 8.
Conviene pues saber diferenciar entre lo que la palabra de Dios nos transmite acerca de la voluntad divina expresada en mandamientos concretos y órdenes claras y lo que esta misma palabra de Dios nos cuenta, con la garantía de que es verdad por cuanto es inspirada, acerca de la situación del mundo y del hombre. Por consiguiente, es absurdo el hacer responsable a Dios sin más y a la ligera de toda la sangre que protagoniza un cierto número de relatos bíblicos, como lo sería igualmente el intentar justificarla. No podemos alegar ignorancia de lo que está revelado. Lo que Dios nos ha comunicado por medio de su palabra fue desvelado para que no continuemos inmersos en el misterio y la oscuridad. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29. La violencia de Dios y la violencia de los hombres. Si uno está al corriente de la bibliografía religiosa moderna, se da cuenta del modo creciente que el tema de la violencia o de la no violencia, el de la revolución y el de la contestación, va tomando y robando la atención de los teólogos, los filósofos y los pensadores de cualquier especialidad que tenga que ver con lo humano y lo social. Biblia y violencia. ¿Qué pauta nos marca la Biblia tocante al tema de la violencia? Comprobamos ya el hecho evidente de que Dios, en determinados casos y en momentos concretos de la historia, ha usado métodos violentos. Tal comprobación la hacemos en la conquista de Canaán y en la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra. Además, el juicio final comportará un elemento de violencia, y la condenación eterna de todos los que han rechazado a Dios y su amor revelado en Cristo, entraña asimismo una dimensión de fuerza, pues aprendemos por la Escritura que estos impenitentes serán arrojados fuera de la presencia de Dios. Los últimos capítulos del Apocalipsis nos dan un cuadro bastante claro sobre esta temática central, aunque los detalles puedan ser objeto de matizaciones e interpretaciones ligeramente distintas. ¿Por qué no puede el creyente hoy echar mano de métodos violentos para promover la justicia en el mundo? Para obtener la adecuada respuesta bíblica a estas preguntas, será bueno que antes resumamos algo de lo que hemos aprendido hasta aquí. Podemos hacerlo planteándonos 3 preguntas. ¿Eran los cananeos unas víctimas cualquiera? ¿Era Israel un pueblo conquistador cualquiera? ¿Fue el exterminio de los cananeos una regla para cualquier tiempo? Los cananeos, unas víctimas cualquiera. Comprobamos en nuestro estudio que los habitantes de Canaán no fueron unas víctimas ordinarias que tuvieron que sufrir un castigo que no merecían. Todo lo contrario. Génesis 15:16 demuestra que se trataba de unas civilizaciones que habían llegado a una situación límite en cuanto a perversidad, corrupción e impiedad. El juicio violento de estas culturas no es más que un anticipar el castigo que tarde o temprano Dios había de aplicarles. En este caso se anticipó la manifestación de la ira divina en contra del pecado por una serie de complejos factores que se dieron cita en aquel tiempo, según ya vimos en la reflexión anterior. Lo que nos importa destacar aquí es que la violencia de Dios fue empleada únicamente en situaciones límite, extraordinarias y de ninguna manera
corrientes o triviales. La violencia en Dios es, pues, un método especial, extraordinario y que se ejecuta sobre quienes ya se han apartado de la verdad de modo tan radical que no queda esperanza para ellos. ¿Fue Israel un pueblo conquistador cualquiera? Comprobamos que la respuesta a esta pregunta es negativa. El pueblo de Dios, luego de la muerte del último de los apóstoles y cerrado el canon del Nuevo Testamento, tiene como misión el deber de recibir la palabra de Dios, vivir de ella, guardarla y proclamarla. Pero a diferencia de Israel, que fue receptor de la revelación hasta Malaquías, y de la iglesia del primer siglo que tuvo con ella el carisma inspirado de los apóstoles, a diferencia de estos períodos de tiempo iluminados por la luz de unos cielos que se abren para dejar oír la palabra divina, el pueblo de Dios en la actualidad no es receptor de nuevas revelaciones, ni su historia como iglesia post-apostólica se confunde tampoco con la historia de la salvación, dado que esta redención ya ha sido hecha, el Mesías vino ya y la revelación ha sido definitivamente completada y solo espera la manifestación final del día del Señor. No hay nada que justifique el uso de la violencia por parte de la Iglesia. Lo más importante ha sido ya llevado a cabo. ¿Fue el exterminio de los cananeos una regla para cualquier tiempo? Solo Dios puede dar tales órdenes, porque solo Dios sabe cuándo un pueblo o un individuo ha llegado al límite y se halla ya en la postración final de la que no querrá ni podrá salir. La orden de Dios dada a Moisés y a Josué es concreta en extremo. Nadie puede adaptarla a sus particulares intereses. Violencia de los hombres y violencia de Dios. Llegados a este punto, examinemos quiénes son los escandalizados por la voluntad de Dios tocante a Sodoma y Gomorra y a Canaán. Suelen ser los incrédulos, los ateos, los agnósticos, los indiferentes y también, claro está, los llamados teólogos radicales y críticos avanzados. Es curioso, no obstante, que estos mismos hombres suelen justificar la violencia y el uso de la fuerza bruta, revolución, guerra, etc., en ciertos casos. Estos casos vienen condicionados por ciertas estructuras que hay que cambiar, por injusticias que conviene atajar, por mejoras sociales que urgen o para conseguir tales o cuales reivindicaciones. En la mayoría de los casos, sin embargo, se trata simplemente de imponer o hacer avanzar determinadas ideologías a la moda, buenas o malas, óptimas o mediocres. El meollo de la cuestión aquí radica en que los críticos de Dios y de su palabra, los que se escandalizan por la justa ira de Dios y la violencia que ejecuta sus planes en Canaán, estos mismos críticos dan por sentado que el sacrificio que ellos piden está fuera de toda crítica, que la sangre que ellos verán correr para implantar cualquier ideología humana no debe escandalizar a nadie y que la violencia que arrasa a los pueblos separa los afectos y siembra pánico y muerte. Esta violencia siempre está justificada. Incluso los teólogos radicales están elaborando sus propias teorías y teologías de la violencia, mientras los discípulos suyos ponen el grito en el cielo cada vez que leen Josué. Todo es poco para ciertos fanáticos de modas y modos ideológicos. Pero la vida del más vil cananeo o sodomita es demasiado preciosa en ojos del hombre moderno para que sea justiciada, y con ello se preserve a Israel, el pueblo del que nacerá el Mesías. La contradicción es demasiado evidente para que nos pase desapercibida. La violencia de los hombres fomenta la idolatría personal, la formación de tiranías, la constitución de imperios, el poder absoluto. La violencia de Dios es un acto de estricta justicia que en ocasiones mueve al hombre a la humildad y al arrepentimiento. Es así por cuanto toda violencia de Dios es un juicio y una misericordia al mismo tiempo,
Dependerá siempre de nuestra actitud el que se convierta en lo uno o lo otro. El camino de la no violencia. El camino cristiano es hoy el de la no violencia. El creyente no es un simple pacifista sentimental, un cómodo escapista, alguien que rehúye afrontar sus responsabilidades. Todo lo contrario, el haber renunciado a la fuerza bruta tiene su explicación en el hecho de que tiene a su disposición una fuerza superior, la fuerza del amor. El rechazo de la violencia por parte del cristiano es consecuente con su comprensión del hombre y de la sociedad. La situación de injusticia que prevalece en la sociedad no obedece principalmente a causas externas al hombre, es más bien el resultado de una inclinación al mal endémica en él. Es, en el fondo, una cuestión moral, halla su centro en la misma esencia del carácter del hombre. En palabras de Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Marcos 7, 21 al 23. Mía es la venganza. Escribe Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Es mucho más sensato dejar el juicio en manos de Dios y esperar en su providencia. Esto no significa que mientras tanto el cristiano debe estar cruzado de brazos a la manera del descanso sabático de los judíos, en el que no cabía siquiera la posibilidad de obrar activamente en favor del bien. No es esto. Significa simplemente que la acción cristiana debe tomar como motivación el amor y como precaución una sana crítica, realista y compasiva, para vencer con el bien el mal. Romanos 12:21. Lucas 6:28. Cada vez que la ira de Dios ha hallado expresión, manifestándose con violencia, lo ha hecho justamente y en el fondo no ha sido solo un acto de justicia, sino de misericordia. Al profundizar en las consecuencias que tuvo la orden dada por Dios respecto a los cananeos, comprendemos que, pese a todas las críticas de los críticos de toda la haya, los resultados constituyen una prueba de amor en favor de estos mismos críticos a quienes el Señor sigue dirigiendo su palabra iluminadora y redentora. Esta palabra, que solo fue posible por la preservación de un pueblo y de un linaje del que había de nacer el Mesías, el Cristo Jesús, Dios hecho hombre. La palabra de Dios escrita, registrada hoy en la Biblia, y la palabra de Dios encarnada, humanada en Jesús de Nazaret, han sido posibles gracias al cuidado providencial de Dios, que no escatimó ni siquiera la violencia en momentos extremos. Esta violencia es, pues, en el fondo un fruto de amor cuyos beneficios se extienden a toda la humanidad. Cuán distintos los frutos de la violencia humana, incluso los de la pretendida cristiana violencia.